Por cierto, un banco británico en México. David Cameron prefiere cerrar el pico y no decir nada al respecto. ¿Qué opina sobre toda esta hipocresía? Es un planteamiento muy interesante, aunque no solo se trata del HSBC. Pero bueno, el caso es que se ha descubierto que esa entidad blanqueó dinero procedente de la droga en México y de otras actividades ilícitas en otros lugares del mundo. El problema es que les hicieron pagar una multa, pero no los juzgaron por la vía penal. Son demasiado grandes para caer y por tanto ni el Reino Unido ni Estados Unidos quieren llegar al fondo del asunto. Eso sí, está claro que el hecho de blanquear dinero y ayudar a los cárteles de la droga los convierte en responsables directos de la violencia que hay en México. Pero además de eso, hace unos años, un periódico británico, no sé si The Guardian o The Independent, publicó un informe que demostraba que en el 2007-2008 el Banco Wachovia había rescatado a la economía estadounidense con dinero procedente de la droga. Es decir, que gracias a ese dinero del tráfico de drogas, llegado desde México en el 2007-2008, el sistema bancario de Estados Unidos pudo mantenerse a flote. Por lo tanto, sí, es cierto que los banqueros están claramente involucrados en todo tipo de actividades que... John, permítame que lo interrumpa, por favor, porque seguro que hay mucha gente que no conoce la historia. Me alegro de que usted la haya sacado a colación porque eso la confirma. Parece ser que en un momento dado se cerraron las operaciones de cambio que se utilizan para blanquear el dinero procedente de la droga. Y según algunos analistas, esa fue la causa más importante que desencadenó la crisis financiera internacional del 2008, porque el flujo de dinero que entraba en la economía se cortó. Y eso provocó una reacción en cadena que acabó desembocando en la crisis que todos conocemos. Todo se debió al dinero procedente de la droga. No tuvo nada que ver con la política macroprudencial ni con el fracaso de las demás políticas. Solo con el consumo de droga por parte de los mandamases de Washington, de Westminster y del resto del mundo que financiaba el HSBC. ¿Es así? Sí, existe una relación muy directa entre ambas cosas. Luego está el otro lado de la moneda, que en este caso son las armas, un importante interés económico más. El sector armamentístico de Estados Unidos está ganando mucho dinero gracias a la guerra contra la droga que hay en México, porque está consiguiendo exportar al país miles de armas de alta potencia a través de las fronteras entre los dos países. Pero además de eso, las armas sirven también como fuente de ingresos para financiar otros importantes intereses comerciales en Estados Unidos. Y eso tiene una repercusión directa en las decapitaciones y la violencia que se vive en México. México es un país importante, no solo por su población, que es de 120 millones de habitantes, lo que lo convierte en el 14º PBI más grande del mundo, sino también por su posición estratégica justo debajo de Estados Unidos, lo que lo ha obligado a sufrir las consecuencias en forma de violencia, pobreza e inestabilidad que los países más desarrollados como Estados Unidos o el Reino Unido no quieren para sí. Es como si estuvieran externalizando esa violencia a México. Y ahora la buena noticia es que los mexicanos se están rebelando. Creo que la solidaridad internacional es muy importante, porque esa ha sido la razón principal que ha llevado al ascenso de estos movimientos sociales en México, que ya existían desde hace muchos años, incluso décadas, pero que ahora, a diferencia del pasado, están captando toda la atención y la solidaridad a nivel internacional, ya sea en el resto de América Latina, en Estados Unidos o en Europa. Eso es lo que les ha permitido hacerse tan fuertes y lo que es más importante, poner freno a la fuerte tentación que tiene el gobierno mexicano de reprimir a la población. Hablemos ahora de un país como Colombia, que también se ha visto azotado por una violencia y un blanqueo de dinero similares. Sí. Y por una influencia bancaria semejante. En Colombia se ha conseguido sofocar el problema, y ahora ciudades como Medellín gozan de una relativa tranquilidad. ¿Es ese el camino que debe seguir México? ¿Cómo lo ha logrado Colombia? ¿Qué ha hecho para solucionar las cosas? Bueno, hay mucha fantasía en torno a lo ocurrido en Colombia. Es cierto que la violencia ha disminuido un poco, pero entre Colombia y México hay una gran diferencia. En Colombia existe una especie de alianza estratégica entre las guerrillas de izquierdas y el narcotráfico. En cambio, en México la cosa es al revés. La alianza estratégica es entre el narcotráfico y el gobierno. Y eso cambia bastante las cosas. Por eso las cosas son diferentes en México. Cuando Peña Nieto llegó al poder en el 2012, presentó ante el público a su asesor contra el narcotráfico, Óscar Naranjo, que fue jefe de policía en Colombia durante el mandato de Uribe. Pues bien, una de las cosas que ha hecho en México, al igual que hizo en Colombia, es desarrollar una serie de organizaciones paramilitares que puedan combatir al narcotráfico. Y en el caso de Colombia, también a las guerrillas. Pero en el caso de México está resultando algo más complicado.
porque las organizaciones paramilitares operan directamente contra la propia sociedad y en complicidad, como también lo hicieron en Colombia con el gobierno mexicano. Así pues, las cosas son un poco más complicadas, aunque también podrían estar algo más claras, porque la rebelión mexicana no se cimenta sobre ninguna ideología. Se trata más bien de una lucha contra la corrupción y por la transparencia. Por eso la sociedad la apoya mucho más. Incluso la clase media de las ciudades está saliendo a la calle y sumándose a esta exigencia de un cambio. ¿Hay alguien dentro del movimiento de protesta mexicano que esté en contacto con sus homólogos del Reino Unido o España? Porque en España se está produciendo una importante rebelión, al igual que en los demás países hispanohablantes. ¿Existe algún tipo de coalición internacional? Porque todos se enfrentan a un mismo problema, los bancos internacionales como el HSBC y los bancos centrales. ¿Saben los manifestantes que el HSBC es el enemigo público número uno y el malo de esta película? ¿Lo entienden los mexicanos? Este programa se traduce al español y la verdad es que en cuanto empezaron a traducirnos estallaron las revueltas, o al menos eso parece. Sí. Pero bueno, dejando eso de lado, ¿son conscientes de la culpa que tiene el HSBC de su desgracia? Creo que muchos lo son, y yo también, que por cierto también soy mexicano. Por eso es tan importante que se hable de ello en su programa. Y sí, es verdad que está surgiendo un movimiento a nivel internacional. Si recuerda, hace 20 años, en 1994, se produjo una revuelta zapatista en Chiapas, en el sur de México, que supuso de algún modo el nacimiento de esta coalición contra los acuerdos de libre comercio y el control de la banca y las finanzas. Pues bien, una vez más, México se convierte en el centro de un movimiento internacional global. Creo que la gente es plenamente consciente de la importancia que han tenido la banca y las finanzas internacionales en este conflicto. Y no podemos olvidarnos de los 50 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que también han despertado, se han dado cuenta de lo que está pasando y ahora empiezan a salir a la calle a protestar. El próximo 3 de diciembre va a tener lugar una congregación de ciudadanos latinos, y no solo de latinos, también de estadounidenses en general, en solidaridad con México. Se celebrará en 43 ciudades distintas de Estados Unidos en homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. John, tenemos que dejarlo ahí. Tenemos pensado hacer el programa desde México DF en las próximas vacaciones. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Muchas gracias, Max. Ha sido un honor y un placer. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Harvard. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado John Mill Ackerman. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.